Damas y caballeros, le demos la bienvenida a la señora Marianela Montenegro. Bienvenida, buen día de Dios. Hola, Marianela. Muy buenos días a los dos, un fuerte abrazo a toda la gente que los sigue y por supuesto un abrazo también para ustedes, Douglas y José Antonio. Muy bien, te saluda José Antonio desde la capital del país. Muy buenos días, Marianela, como siempre, pues esperando los viernes para poder escucharte y, conocer a detalle precisamente todos los temas que nos das a conocer y del cual nos quedamos sorprendidos. Estamos listos para tomar apuntes, maestra, así como los chiquitos colgando nuestros piececitos en el pupitre, atentos a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y obviamente nosotros así, y mucha gente atenta viendo desde otros lugares de la escuela ahí como pegados al curso, viendo de la ventana, que es nuestra audiencia, de todo lo que vamos a ir charlando. Marianela, ¿qué novedades tenemos para el día de hoy? A ver, coméntanos, ¿cómo ves a Bolivia en esta coyuntura? Bueno, la situación cada día se pone terrible, nos conducen, ya les decía, a una hambruna con la ayuda de esta delincuencia que está en el poder fingiendo confrontación, cuando en realidad lo que siguen haciendo a pesar de la crisis es grandes negociados. El ejemplo claro se da en el diésel y en la gasolina con Marcelitio, ¿no? Y por supuesto el tema de fin de año. O se compra diésel porque no hay plata, hay 500 cisternas varados en Argentina y en Paraguay. No los dejan salir por falta de pago. Y bueno, todos estos negociados vienen a raíz de todo lo que, de lo que engañan. Yacimientos Refinación le vende a Yacimientos Refinación para hacer negociados, para aplicar sobreprecios. Y por supuesto lo terrible es que hasta ahora, que ya tenía que haber la siembra de verano en el oriente boliviano, no hay por falta de diésel, no hay a causa de la sequía. Mucha casualidad que se den todos estos eventos en este momento. Tampoco hay para aguinaldos, mucho menos un centavo para devolverle a los jubilados sus aportes. Entonces, la situación se va poniendo muy complicada porque estamos hablando de más de 700,000 trabajadores en la pública, que de 200,000 en estas dos décadas se han parado prácticamente, y por supuesto en esas planillas estatales hay fantasmas, hay gente que jamás asiste a trabajar pero figura en planillas, son los hijos de los capis y capi del masismo, que nunca trabajan, pero sí figuran en planillas. Lo mismo exactamente que las planillas fantasmas de la alcaldía de Santa Cruz. Así que la situación está harto complicada y por supuesto el tema del agro, el tema del transporte, las mañuderías del gobierno, comprando gasolina blanca con bajo octanaje, pero vendiéndole prácticamente al mismo precio al Estado, una gasolina blanca que necesita un blending, una mezcla con etanol. Acá no hay plantas de blending, entonces lo que están haciendo es simplemente al achunte hacer las mezclas, y esto obviamente mata el vehicular boliviano, porque efectivamente el etanol es absolutamente corrosivo y es altamente dañino para el medio ambiente. Claro. Muy bien. Mira, sobre todo lo que tú estás diciendo, seguramente también va a participar en la charla enseguida José Antonio. Pero es cierto, estamos comprando gasolina, diésel de mala calidad. Estamos envenenando, voy a poner este término, envenenando al parque automotor en Bolivia. Se van a ir arruinando estos motores, las movilidades. Se va a dañar el medio ambiente. Ahora, te voy a mostrar un video, por favor, Marianela, ya, a ti y a todos, ¿ya? Un video que pusimos el día de ayer en el programa del Búnker, en la tarde. Escucha lo que dice el vicepresidente. Además, estamos viviendo en una situación difícil, hermanos. No hay plata.
El otro día estábamos conversando con el hermano Luis, con el presidente. No hay plata ni para pagar aguinaldos. Sabemos eso nosotros, eso también hay que entender. Además, estamos viviendo en una situación difícil, hermanos, no hay plata. El otro día estábamos conversando con el hermano Luis, con el presidente. No hay plata ni para pagar aguinaldos. A ver, primero sobre ese tema. No hay plata ni para pagar aguinaldos. ¿Esto es realmente cierto? ¿Qué está sucediendo en Bolivia? ¿Qué tienes tú en tus investigaciones? Luego te voy a mostrar otros videos, pero te escuchamos. Bueno, Douglas y Antonio, acabo de decirles que obviamente no tienen plata para pagar aguinaldos, no tienen plata para pagar diésel, los han mandado a cargar a 500 cisterneros en Paraguay, 500 cisterneros en Argentina, están detenidos en carretera. ¿Por qué? Porque no pueden cargar porque no han pagado, ¿no? Ese es el primer tema. El siguiente tema es esos proveedores a alto precio que son de grandes empresas británicas donde están metidos todos estos delincuentes que nos roban. Por supuesto, han sido contratados desde Carlos Mesa, cuando estaba en funciones Galindo, que ya está fallecido, el hermano de María Galindo, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque reciben coimas. Esas empresas que son Rich y Transfigura, si no me equivoco, resulta que son empresas de grandes capitales que han cometido actos de corrupción, así como ha cometido Odebrecht, OAS con el tema Lavajato, lo mismo, han sobornado gobiernos, vendido con sobreprecio y por supuesto robado a nuestro país, porque eran las mismas empresas que a través de Transredes, que a través de la capitalización y la privatización, no solamente nos han robado crudo. Imagínense, además hay el tema de los 29,000 barriles que han derramado en el desaguadero de contrabando de crudo. ¿Se da cuenta? Y nadie les ha hecho un proceso, nadie, es con unas cuantas calaminas y marraquetas, y pan de batalla me refiero, resulta que han compensado a la gente a la que se le han muerto sus cabras, sus animales de toda especie, y ellos también se han contaminado. Entonces, esta es la realidad del país. No se libra nadie de esta situación en la que estamos viviendo, que obviamente se ha acrecentado con delincuentes como Arce Catacora y su hijito, que no en yacimientos no se mueve un alfiler, sino es con la venia de ese delincuente, hijo de Catacora. Y bueno, tampoco se libran los anteriores gobiernos, fundamentalmente el de Evo Morales, que ha descalabrado esta situación, porque a raíz de la privatización y la capitalización, que es necesario explicarla para que la gente entienda, el nacionalizador es el que más daño le ha hecho al país. Yo voy a pasar a explicar por qué, si ustedes me permiten, pero adelante. mencionando que hoy se va a desatar, si me permiten también el término, una champaguerra entre transportistas paseños, entre transportistas cruceños, porque resulta que los paseños no permiten el acceso a los cisterneros cruceños y toda esa historia. Entonces siempre terminamos comiéndonos las entrañas por las migajas, cuando esta mafia delictiva, política, que debería estar en la cárcel, devolviendo todo el daño que le han hecho al país, resulta que está libre, está en el poder, o tienen su pequeña cuota de poder, su pequeña parte de las migajas de esta torta que nos dejan las transnacionales. Entonces, quiero remontarme a ese escenario donde han descuartizado yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y esto va para todas las capitalizadas. Los primeros privatizadores que han seguido a pie juntillas los dictámenes de transnacionales representadas por Soros, Henry Kissinger y Mark Rich, que representaban a esas élites buitres que tienen petroleras, mineras y que son los mismos, los dueños de nuestra tierra,
que nos roban, pero a mansalva, y ellos también ponen y sacan gobiernos a mansalva mediante fraude y todo aquello, mediante sobornos, mediante el financiamiento de sus campañas. Resulta que durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, cuando Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga eran ministro y viceministros respectivamente, o sea, Tuto Quiroga era el viceministro de Doria Medina, han vendido hoteles prefecturales, han vendido una cantidad impresionante de empresas. Por ejemplo, una fundidora que costaba $1 millón, la han vendido en $6,000. Uh-huh. Es la proporción. Y para nosotros tenía mucho más valor porque tenemos minerales para fundir. Entonces ha habido un proceso de exterminio de todas las empresas bolivianas y por supuesto que se las han ido asfixiando. Cuando le ha tocado el turno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la primera etapa la ha llevado adelante Tuto Quiroga, que ha vendido las dos refinerías, Gualberto Villarroel y Guillermo Elder, de Santa Cruz, la refinería más conocida como Palma Sola, la ha vendido en $40 millones cada una, la de Cochabamba y la de Santa Cruz, en 40 millones, sumados 80 millones, han pagado algo más de 100 millones por los stocks que habían de líquidos. Además, Tuto Quiroga ha vendido 29 plantas de almacenaje, 29 plantas de almacenaje, incluida la planta de Sencata. Ha vendido la planta que teníamos en Chile de almacenamiento en Arica, por donde han robado crudo en grandes cantidades. Entonces, eso ha vendido en $12 millones, más de 29 mil kilómetros de ductos que iban de refinería a refinería. Y estamos hablando de precios de gallina muerta, precios de regalo. ¿Qué es lo que ha hecho Evo Morales? Después vino la capitalización, que ese es otro tema. Esas plantas que vendió Tuto Quiroga, Doria Medina, Jaime Paz Zamora en su gestión, resulta que, y en la gestión de Tuto Quiroga también, resulta que las hemos recomprado. Pero lo que vendió Tuto Quiroga a 80 millones, literalmente hemos recomprado a 500 millones, a 500 millones de dólares. ¿Y de qué manera? Estos delincuentes de las transnacionales petroleras que estaban manejadas por la British Gas, British Petroleum, que hicieron una alianza y todo aquello, resulta que robaban crudo. Y en uno de esos robos, acuérdese que se derramó crudo 29,000 barriles en el desaguadero. Por 16,000 barriles, la misma empresa ha pagado 200 millones de resarcimiento en Brasil. Y por 29,000 barriles aquí han pagado calaminas. Nadie ha reclamado nada. Ahora, ¿cuál es la cuota parte de Evo Morales, de Arce Catacora y de toda esta mafia delincuencial? Que han mandado a hacer auditorías a yacimientos por valor de 42 millones de dólares. Y a don Enrique Mariaca Bilbao, que era el director de las auditorías, quisieron asesinarlo, le empujaron las gradas. Yo lo visité en la caja petrolera, porque lo llamó Villegas y le dijo, hay orden de García Linera que esas auditorías las ponga al último cajón de su escritorio y no las haga públicas. Y de pronto le vino el accidente en las gradas en el edificio que vivía en Santa Cruz, porque la dirección de las auditorías estaba en Santa Cruz. Mirko Orgaz fue un periodista de Hora 25, que te recomiendo lo entrevistes, fue quien conoció también, aparte de nosotros, todo este tema de las auditorías. ¿Qué sucedió? En las auditorías se reflejaba todo lo que robaron, todo lo que incumplieron, cómo desmantelaron las refinerías, cómo desmantelaron absolutamente todo. En 10 años de robo después se fueron y tuvimos que pagarle 500 millones. Y decía de qué manera, se les pagó los 115 millones de dólares en efectivo,
se hicieron cargo de 2.000 trabajadores, 1.000 trabajadores, de los beneficios de 1.000 trabajadores en Cochabamba y en Santa Cruz, otros 1.000. Después tenían contenciosos administrativos, multas por contrabando y robo de crudo, tenían una serie de procesos penales, todo les perdonaron, todo escondieron, todo metieron debajo de la alfombra. Y ese es el gran pecado de Evo Morales, que hizo lo mismo en todas las empresas capitalizadas. Por eso el nivel de complicidad es grande, porque con todos esos delitos que han cometido estos, en este gobierno, muéstremelo a Tito Quiroga preso, muéstremelo a Doria Medina preso, hacen puro teatro de peleas, puro teatro, porque por los petrocontratos efectivamente se le iniciaron procesos, pero le perdonaron, así como le perdonó el contrato es decir, el proceso por el asesinato de los esposos Andrade. O sea, esta es una carretera del toma y el daca, de ida y de vuelta, hoy día tú, mañana yo. Entonces vivimos engañados totalmente. Y estas empresas, por supuesto, ¿qué han hecho? Los sobornan, les pagan sus campañas, les dan cobertura en medios de comunicación, los hacen crecer como si fueran estadistas, como si fueran grandes políticos, cuando no son nada más que una mafia delincuencial, mi querido Douglas y Antonio. El micrófono, Douglas. Douglas, el micrófono. Gracias, muy gentil. Antes de que participe José Antonio con la pregunta, Marianela, con todo lo que tú me dices, entre todo lo que maneja el Estado, en este pasanacu del poder, ¿no? Pasanacu del poder, el tema relacionado con los hidrocarburos y la posibilidad y la venia que le damos nosotros los bolivianos a los estados de lucrar con los hidrocarburos en este negocio. Es decir, el gobierno nos dice, van a comprar gasolina con subvención. Los bolivianos, bien, aparte de lo que nosotros compramos, lo paga el Estado, digamos. Bien, hasta ahí nos hacemos engañar, porque en realidad esto de los hidrocarburos para ellos es un negocio redondo, ¿no? Porque ellos se encargan de comprar barato, de supuestamente vendernos barato, caro, pero siempre ganar. Siempre ganar, ¿no? Ese es el negocio y se los estamos permitiendo. Bueno, no es una pregunta, sino una puntualización sobre lo que tú dices. Voy con José Antonio. Consultas, adelante. Marianela, lo que está claro es que precisamente yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos está tocando fondo. Y una muestra de aquello es precisamente que ahora no hay diésel, aunque el gobierno quiera esconder, ¿no? Por algún lugar por ahí. Pero las cisternas que están varadas, etcétera, etcétera, así nos los demuestran. Tengo la impresión de que en algún momento esto va a ser insostenible. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que precisamente empezar a imprimir billetes para poder cumplir de alguna manera con los que debemos en el exterior sobre hidrocarburos para poder hacer que se normalice la venta en nuestro país, y eso va a significar la inflación, o es que precisamente el problema del momento es que no hay divisas, no hay dólares. ¿Por qué el Banco Central, José Antonio, no da un informe respecto a las reservas? Porque se las rifaron todas. ¿Por qué han aplicado en la ley del oro el hecho de la posibilidad de vender también oro? ¿Por qué han rifado todo? Porque estos, obviamente, durante tantos años que han cometido semejante descalabro, que quieren endilgárselo a Yanine Áñez, cuando en realidad no ha tenido ni siquiera la posibilidad de decidir absolutamente sobre todo lo que había en el país. Entonces su caballito de batalla son los respiradores, ¿verdad? Para librarse de culpa, de ese descalabro gigante que ha habido. Yo solo les quiero poner en un ejemplo. Ningún gobierno, ninguno de los delincuentes que ha gobernado nuestro país antes ha tenido un presupuesto de más de $1.000 millones. En la época de Evo Morales, hacia el año 2006, que se dispararon los precios internacionales del gas y petróleo. ¿Por qué? Porque para eso compraron nos obligaron a privatizar.
sobornando políticos. Para eso nos obligaron a capitalizar sobornando políticos. Ninguno se salva. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en ese momento? Evo Morales, solo con la venta de gas a Argentina, fíjense la diferencia, ha aumentado en precio y en volumen. ¿Cómo así? Gonzalo Sánchez de Lozada vendía 4 millones de pies cúbicos diarios a la Argentina. Ese era el contrato. 4 millones de pies cúbicos. ¿A cuánto vendía ese gas? A 90 centavos de dólar el millar de pie cúbico. Hagan los cálculos. Evo Morales, en cuanto ingresa al poder, resulta que ese contrato, es decir, ya en la gestión de Carlos Mesa, que ya estaba preparando el camino para Evo Morales, resulta que lo lleva de la manito con los Kirchner a Evo Morales y firman un contrato entre los dos, así comiendo de la misma papa, comiendo del mismo plato, de amiguitos íntimos, pero no por mandato de ellos mismos, sino por las transnacionales, ¿no? Se van, porque ya tenían premeditado el gobierno de Evo Morales, se van a Argentina, ambos, y firman un contrato con los Kirchner, ya no de 4 millones de pies cúbicos diarios que había firmado Sánchez de Lozada, sino de 27 millones de pies cúbicos diarios. ¿A qué precio? El de Sánchez de Lozada, sus 4 millones diarios, era de 90 centavos de dólar, digamos $1. Evo Morales vendió en $14 el millar de pies cúbicos. ¿Ya? Entonces, solamente ahí fíjense la dimensión de los ingresos, que suben volumen y suben precio. Solamente con eso sobrepasa el presupuesto de cualquier otro gobierno. Y no vayan a creer los neófitos del masismo que por alguna gestión de Evo Morales el precio internacional del gas y del petróleo se disparó. No, porque estas transnacionales hicieron el proceso de las privatizaciones, subieron el precio del gas porque le estaban robando al país, pero previo ya habían determinado los contratos a través de Argentina. Bolivia dijo no, ni una molécula de gas por Chile. Se desató la guerra del gas, bueno, se fueron, como estos son delincuentes, en YPF Argentina estaba de socio Soros, o sea, en la estatal petrolera Argentina estaba el representante de las grandes petroleras, mineras, ¿no? Entonces, se hace el contrato con Argentina, o sea, el delincuente de Carlos Mesa se somete a los dictámenes de estos, hacen el contrato con Argentina, sabiendo que es para esas transnacionales buitres, y por supuesto, y sabiendo que ese gas también va a salir por Chile, por sobre los cadáveres de todos los muertos que pelearon para que nuestro enemigo histórico encima no se beneficie del gas. Entonces, igual, por sobre los cadáveres salieron todos esos 27 billones. La guerra del gas, un saludo a la bandera. Exacto. Así se burlan de la gente. Así cometen todos los crímenes sabiendo. Entonces se va el gas por Chile. Ahí estaban los gases, es decir, los barcos metaneros de Soros, que se los lleva hasta California. Y como todo está premeditado y sabían que se iba a generar una invasión en Ucrania, por supuesto, ¿para qué? Para poner en vilo a toda Europa. Entonces, obviamente, ese gas iba a costar una fortuna. Paréntesis. Adelante. Paréntesis, Marianela. A ver, sobre el tema de la guerra del gas. Es decir, que este negocio ya planificado, no hubiese funcionado de la manera que está funcionando si es que no hubiese habido la guerra del gas, para hacerle creer a los bolivianos que obviamente se derramó sangre por una demanda estrictamente de los salteños, que hemos impedido que esto salga por Chile, como que todos los resultados con el sentido de patriotismo, de honorabilidad, de héroes, digamos, pero ya estaba planificado por debajo de la mesa cómo iba a funcionar. Exactamente. Tanto así que estaba planificada la irrupción de Evo Morales, porque si no, alguien que me explique
¿por qué se fue con Carlos Mesa a firmar el contrato con los Kirchner en la gestión de Carlos Mesa? Evo Morales era un ciudadano común. Ahí está, para los mesistas, por si acaso. Y para los luego, que hablan de Mesa. claro, luego de pronto aparece en Caracollo Evo Morales con una marcha cocalera, con financiamiento de todas las ONGs, que además los salteños, la gente de Guarizata, el propio Malcu, que era otro ONGista, resulta que le han hecho una zanja para que no pase la comida de un lado ni del otro, para los cocaleros. No lo admitían a Evo Morales en La Paz, peor los cocaleros de los Yungas. Y resulta que han venido las ONGs, han empezado a entregar dinero en grandes cantidades a los dirigentes, y fue así como lo dejaron pasar, fue así como hizo su discurso en la Plaza San Francisco, y armaron a Evo Morales de los pelos, arrastrándolo de los pelos para que se convierta en un líder supuestamente indígena. Yo quisiera hasta ahí bien. Con apellido Morales, ¿no? Altamente español. Hasta ahí yo estoy tratando de atar cabos. Muy bien. La guerra del gas, que se muera la gente, que el Alto cobre un interés político, pero el verdadero negocio, señores, va a ser este tema del gas para comprarlo barato, venderlo caro. Se va a Mesa, te vas a ir porque el que va a manejar voy a ser yo, Evo Morales, porque vengo patrocinado por tu jefe. ¿Y quién es mi jefe? Soros, con el que vas a firmar el documento donde te voy a acompañar. Ya estoy parafraseando un poco. Entonces, llega Morales con el discurso de vamos a nacionalizar YPFB, los hidrocarburos serán de los bolivianos porque la sangre de los salteños merece respeto. La guerra del gas. Nacionalizan. Y el negocio es el que estamos viviendo ahora, la escasez de los hidrocarburos, el que estén comprando de otro lado combustible de mala calidad y nos los estén vendiendo como si fuese lo mejor, con un sobreprecio que definitivamente debería ser observado ya no más. Están envenenando los motores del autotransporte, están afectando el agro en Santa Cruz porque todos funcionan con diésel, no hay productividad, pero el negocio continúa en manos de este gobierno, del movimiento al socialismo, con complicidad de quien ya sabía de esto, que es Mesa. Vuelvo al tema de Mesa para que de una buena vez por todas agarren lodo y le menten la madre a ese disque opositor cobarde transaccional de Mesa y Morales. Cierro, puntualización, voy contigo. Y para demostrar lo que tú acabas de afirmar, yo les pido a las personas que ingresen a San Google, y a pesar de que Google es uno de los sistemas más grandes de espionaje a la gente, le digo, busquen ahí van a encontrar todas las entrevistas que ha realizado Carlos Mesa a Jeffrey Sachs, que hoy vuelve a entrar en escena. Jeffrey Sachs ha sido un personaje premiado y galardonado de la Universidad de Harvard, otro peón del sorismo y de todas esas élites buitres que roban este continente. Resulta que él ha venido a los programas de PAT, canal que se lo han puesto a Carlos Mesa para que diga que la capitalización, la privatización y todo es una maravilla. Y ahí van a encontrar a Jeffrey Sachs, que dice el Estado es un mal administrador, el Estado no sirve para nada, hay que vender las empresas estratégicas, y nos han hecho vender a precio de gallina muerta, porque primero, en todos los casos han bajado el valor en libros. Ha ocurrido en yacimientos, ha ocurrido en ferrocarriles, ha ocurrido en todas las empresas, en las 10 empresas capitalizadas. El nacionalizador convenientemente no ha nacionalizado ferrocarriles. ¿Por qué? Porque su jefecito Soros no quiere transportar los minerales que nos roban a diario por el altiplano, vagones y vagones y vagones. Solo Dios sabe de qué. Ellos dicen de plata, pero obviamente sabemos que de Potosí sacan lo que les da la gana, porque guay de que un ciudadano entre a sus coordenadas territoriales,
Nadie puede entrar sin permiso, mucho menos a la planta. Es decir, los potosinos deben conocer absolutamente en detalle este tema. Así que Ferrocarriles, convenientemente, Evo Morales no ha nacionalizado. Sin embargo, han acudido a la familia Luxic, que era la que compró en 13 millones el ferrocarril, una vergüenza. Resulta que ha ido García Linera y les ha dicho: te voy a reventar todos tus negocios en Bolivia si no me entregas el ferrocarril, lo mismo que ha hecho con ATV, lo mismo que ha hecho con PAT, con El Nuevo Día, La Razón y todos los medios de comunicación que se ha adjudicado a nombre de Carlos Gil. Hoy el supuesto propietario se llama Carlos Gil y resulta que eso no han nacionalizado. ¿Por qué? Porque obviamente tenían que robar los minerales en toneladas, sacrificando el agua. Y lo que más me exacerba los ánimos es que han liquidado y envenenado aguas superficiales, continúan liquidando y están a los lavaderos de autos, les están prohibiendo lavar los autos, cuando en realidad deberían ponerle freno a esa minera, que por supuesto saca cantidades impresionantes de agua y no paga el agua. Por lo menos ya, si vamos a vender a precio de gallina muerta las materias primas, por lo menos que nos paguen las regalías correctas, que nos paguen el agua. No han pagado una sola gota de agua. Podemos nosotros desafiar al narco régimen de Evo Morales, de Arce Catacora, que nos muestren si ha habido una factura de agua por pago de agua a esa transnacional buitre. No existe. Entonces yo no estoy en contra del capitalismo sano, estoy en contra del capitalismo genocida, esclavizante de esas 4 familias que hacen lo que les da la gana en este continente. Y ellos te ponen el comunismo para la confrontación, porque ellos mismos, el gran capitalismo ha ideado el comunismo. ¿Para qué? Para destruir países. ¿O qué prueba más se quiere? Mao Zedong ha sido el más grande propagandista. Stalin, Carlos Marx, a ver, vean todo lo que ha ocurrido, Fidel Castro, Sandinos, en Guatemala cómo está, Nicaragua cómo está. El Salvador ha salido de una guerra civil de más de 10 años. ¿De dónde salen los maras? Los maras son los jóvenes que han vivido la guerra, han sobrevivido como han podido, y por supuesto, ¿a raíz de qué? ¿Y por qué no se dice eso? Los maras son producto de una guerra civil, de hambrunas, de masacres, de ver morir a tus padres, por protestar. Ese es el producto de los maras, ¿no? Y se debía denunciar a las empresas transnacionales con las que Evo Morales, en el gobierno de Sánchez en El Salvador, estaban haciendo negocios de narcotráfico, porque todo ese crimen organizado se penetró a ese país. Pero debíamos denunciar también, pues, cuál fue el origen de la guerra civil, de dónde nacieron los maras, de esa gran delincuencia que ha habido en El Salvador. Si un chico nace en un espacio de amor, de comprensión, obviamente va a dar amor y va a dar comprensión, pero si un chico nace en un escenario de sobrevivencia total de la guerra civil, por supuesto también va a dar exactamente, porque nadie da lo que no recibe, ¿eh? Un niño da lo que recibe. Si recibe comprensión, va a dar comprensión. Si recibe amor, va a dar amor. Pero ese es el tema. ¿Y qué hicieron en El Salvador? Estas mismas transnacionales que hoy están destruyendo Bolivia, que ya han destruido Nicaragua, que ya han destruido Dominicana, Puerto Rico, que son protectorados y no sé cuánta historia. Pero obviamente Bolivia tiene enormes riquezas sobre las cuales obviamente se hablaba. Ellos han hecho prospecciones, ellos saben dónde hay oro, dónde hay minerales, dónde hay piedras preciosas, dónde tenemos coltas, dónde tenemos todo, pero los bolivianos no sabemos. Ahí tienen una revista de la Universidad de Colorado que en algún programa le presenté Douglas, y es así de claro, ellos saben. Y cuando necesiten petróleo van a venir aquí, van a perforar. ¡Oh, descubrimos! Como San Alberto, ¿no? Claro. ¡Oh, descubrimos! Esa es la realidad. Cuando ya saben en realidad todo lo que tenemos. El punto es, todavía no lo explotemos porque no nos conviene el negocio con este. Con el otro sí, pero para que ese negocio funcione y este acepte, págale la campaña. Volvelo en
en popular a través de los medios, alcanza un buen nivel con las encuestas, pero nosotros pagamos las encuestas, pagale al que maneja las encuestas. Bueno, estoy parafraseando. Pero nosotros pagamos, querido Gato, pagamos hasta el fraude. Uh-huh. ¿Quién ha hecho el fraude en el 2019? La empresa Smartmatic, con subsidiaria NEC, con su subsidiaria HDA, con los nombres que le quieran poner en cada país. Ahora resulta, estos pagan el software $29 millones. Para eso hay plata, pero no para pagarles a los jubilados, no para pagar los aguinaldos, para eso hay plata. Las que estos desgraciados han despilfarrado. Para Marianela, eso. Perdón. Quiero llevar toda esa agua a un río para ir al mar de tus conocimientos. Ya no hay plata, dice el vicepresidente. De hecho, el vicepresidente sabe que no hay plata, ¿no? Y el presidente sabe que de alguna manera tienen que maquillar su mala gestión, incluso como economista. Es imperdonable que como economista Arce Catacora tenga un desastre en la economía boliviana. Se han gastado el dinero, nadie sabe dónde ni cómo, pero se han gastado el dinero. Él se gastó el dinero, él. ¿Dónde? Él se ha gastado el dinero. ¿Quién ha sido ministro de Finanzas durante toda la gestión? ¿Quién ha autorizado los pagos al Fondioc, los pagos al Evo Cumple, los pagos a las casas chinas, los sobreprecios del satélite, los sobreprecios y el pago ridículo al museo, más de 50 millones, los pagos a todo lo que han sido esas 16 empresas quebradas? La que más indigna y ha sido motivo de un video ha sido esta Kipus, ¿no? Sus celulares, sus celulares, no sé cuánta historia, puro blef, ni siquiera la empresa estatal les acepta estos productos. ¿Cómo puede ser posible que esta empresa que ha costado 427 millones y que tiene un presupuesto de 20 millones, no pueda hacer un pinche programa de sumas? ¿Qué es el software de las elecciones? Sumas, votos válidos, votos nulos y votos blancos. ¿Qué más hace? Nada más. Pero está programado para el fraude. A ver, para más cosas. Quiero que escuches lo siguiente. Volviendo, recapitulo. El vicepresidente dice no hay plata. El presidente dice me están saboteando. ¿Quiénes? Los camachistas, los mesistas y los evistas están saboteando mi gestión. Eso lo dice Arce Catacora. Escucha lo que dice Héctor Arce, un diputado del lado evista. Habla sobre un plan de Choquehuanca queriendo sabotear la gestión de Arce Catacora. Escucha lo que dice atentamente, luego lo conversamos. A hierro muere. Arce traiciona a Morales. ¿El vicepresidente Choquehuanca traicionaría a futuro entonces a Arce Catacora? Mire, yo tengo información muy confidencial de unas reuniones, algunos actos de consumo de bebida donde viceministros estaban ahí, dirigentes, ¿sabe? Y ahí planificaron de no permitir que Lucho Arce termine su gestión. Lo digo con la más absoluta verdad, con gente que ha estado ahí, con gente que ha escuchado, y ahí planificaron darle un golpe de Estado, adelantar o acortar su mandato de Luis Arce Catacora. ¿Por qué dijeron eso? Eso dijeron los choquehuanquistas. ¿Por qué? Porque Lucho Arce no tiene base social, decía. ¿Quién va a defender a Lucho Arce? No tiene bases, no tiene sectores sociales que lo apoyen, que los espalden. Entonces ahora va entendiéndose mejor la conducta, el comportamiento. Si usted ve, don David Choquehuanca, ¿cuántas veces ha defendido a Lucho Arce? ¿Cuántas veces David Choquehuanca ha salido a defender un proyecto de ley? En 3 años, don David Choquehuanca no ha podido elaborar la agenda legislativa. Ese es uno de los videos que en este momento está siendo muy viral, ¿no? Porque devela un plan que, no sé, hasta yo sospecho, no sé si será cierto, pero
Para mí que Arce Catacora y Choquehuanca están fingiendo algo porque no hay plata, en realidad no hay dinero, hermano mío, sobre el tema. Voy contigo a la capital mientras retorna Marianela Montenegro desde Cochabamba. Y bueno, todo lo que hemos manifestado, todo lo que hemos estado tejiendo precisamente en los últimos días se ha podido manifestar y se está pues poniendo en evidencia cada rato, ¿no? Todo coincide, las declaraciones de Choquehuanca, coinciden los dichos de Arce y sobre todo los hechos. No hay diésel en algunos departamentos, cisternas varadas, etcétera. Entonces se está dando nomás esto, lo que estamos pensando, lo que estamos temiendo y que al parecer es irreversible ya. Muy bien. Marianela Montenegro, antes de escuchar tu criterio sobre lo que acabamos de ver, dice Mario Velázquez: Marianela, saludos, aunque no veas los comentarios, eres la diferencia. Nosotros sí vemos los comentarios y le pasamos los datos a Marianela también. Marianela, hemos visto el video. Yo no alcanzo a leer, les pido disculpas, tengo defecto en la vista. Ya, no te preocupes. Que le pido disculpas a la gente. Pero si usted me los lee, me va a encantar responder. En todo caso, mi querido Douglas, no he escuchado lo que planteaba Héctor Arce, solamente vi la primera parte y se cortó. No, Héctor Arce menciona de que Choquehuanca está en este momento en un plan de desestabilizar el gobierno de Arce Catacora. ¿Ya? Juntamente con ministros y viceministros del lado choquehuanquista en farras, estarían planificando la caída de Arce Catacora del gobierno. Obviamente porque no hay base social que lo defienda. Las hipótesis son varias. La primera, de que Choquehuanca suba por sucesión a la presidencia, adelantar elecciones, o que esto definitivamente es un show más para ponerle una cortina de humo a la desfachatez económica que está viviendo Bolivia, al desastre económico que viene Bolivia. Tu criterio ahora, con esa antesala. ¿Qué tienen que hacer esta pandilla de delincuentes que ha robado, pero de manera tan descarada, a los ciudadanos bolivianos? Porque el Estado es un ente, es decir, al Estado boliviano, no, a los bolivianos nos han robado. No solamente las riquezas, las materias. Entonces lo que tienen que hacer es disimular, lo que tienen que hacer es generar caos, lo que tienen que hacer es generar confusión. Para eso pagan millones a gente como Arias en Santa Cruz, a medios de comunicación de toda clase, que es lo que hoy está reclamando. ¿Cómo le pagan tantos millones a la hija de Richter? Pero a sus concubinas, a sus chotas, a todo el mundo ha pagado millones. Es decir, sobre Richter, antes de que avances, porque conozco tu potencial de conocimiento, sobre Richter, por favor, quiero que veamos un video que me han enviado los bunqueros. Acabo de enviar un video sobre Richter. De este a ver, lo voy a poner enseguida. Mientras tanto, veamos este que tengo también, parece interesante que lo veamos. Escuchemos y veamos. Tiene 3 likes. Es un programa que nadie ve. Yo tengo cerca de 20,000 seguidores. A mí el Estado debería pagarme plata. No puede ser que esta plata, por influencia de Richter, cada mes su hija cobre 320,000 bolivianos. Si ustedes esto multiplican por un año, tenemos por 58 días 1 millón de bolivianos, por 115 días 32,000, por 52 días 700,000, por 90 días 900,000, por 17 días de publicidad, 500,000 de bolivianos. Imagínense, ¿no? Por 17 días 400,000, 17 días 400,000. Entonces acá hay un delito que se está cometiendo, ¿no? El delito, de acuerdo al artículo 146 del Código Penal, el delito es uso indebido de influencia. Hasta ahí, por favor, voy contigo, Marianela. ¿Qué tienes que decirnos? Porque utilizan medios para mentir. Que devuelva a los omerequeños todo lo que les ha robado. Este era alcalde de Omereque y ha hecho matufias, no solo con medios de comunicación, con constructoras y con obras inexistentes. Cuellar lo ha denunciado en varios temas, pero acá el meollo del asunto es que todos estos
en su momento Evo Morales, en su momento Carlos Mesa, en su momento, o sea, los contratos de PAT eran millonarios, ¿no? Los contratos de los Arias o de las concubinas de Evo Morales o de Radio Chihualaque o de las 149 radios o la radio Causachuncoca, se va gran parte del presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque tienen que seguir engañando a través de esos medios, porque no solamente es propaganda política que le pagan a Facebook, a TikTok y a todo el mundo, pagan millones a las plataformas sociales. ¿Para qué? Para que baneen, para que escondan informaciones, para que la afecten a la Marianela Montenegro, para que afecten al gato, para que afecten al perro, para que afecten a todo el mundo. Ya es así la realidad. Entonces estamos hablando de que estos delincuentes obviamente se camuflan en propagandismo, tristemente también se compran periodistas que les hagan preguntas convenientes, entrevistas arregladas, artículos favorables y todo ese tipo de situaciones. Pagan millones. A mí me entrevistaban en varios medios acá en Cochabamba, no voy a decir sus nombres, y resulta que me han hablado y me han dicho, no sabes, pero me quieren quitar la propaganda de la gobernación. Bueno, yo no voy a afectar a los colegas bajo ninguna circunstancia, pero es impresionante cómo los presupuestos de publicidad, yo le garantizo que sobrepasan hasta las planillas estatales. Seguro que sí, seguro que sí. José Antonio, capital del país, creo que hemos perdido nuevamente. No, ahí está, nuevamente con nosotros. Acaba de salir Batman y me ha pedido que... Ya, no te preocupes. Ya. Y no estaba... entendemos. Como en las clases virtuales, pues, ¿no? La profesora y te ve el Batman. Sí. Apaga mientras le das un mordisco al sándwich. Así es. Muy bien. A ver, bueno, Marianela, independientemente de aquello... Independientemente de aquello, Marianela, lo que nos pasma es que, bueno, algunos medios de comunicación que no pensamos y no estamos de acuerdo a la línea del gobierno, bueno, pues nos están estrangulando económicamente. Pero en el caso estrictamente de este TV Ofo, creo que es, mire, nadie los mira encima. Sería bueno que por lo menos hagan buena propaganda, ¿no es cierto?, para el gobierno, pero encima que les pagan millonadas de plata y ni siquiera los miran. Tienen 2, 3 seguidores, precisamente, 2 personas que les miran en un programa. Entonces, a eso estamos llegando y la plata se está yendo en eso, ¿no? Y este año, te pregunto, ¿habrá plata para pagar aguinaldos a los jubilados, etcétera, etcétera? ¿De dónde van a sacar la plata? Sabemos que no hay. Le voy a poner un ejemplo. En todos estos años, la radio de la señora Francisca Alvarado, mamá de Evaliz, ha recibido 12 millones, de lo que he tenido acceso, ¿no? 12 millones del Estado. Yo le pregunto, ¿ustedes alguna vez han escuchado el medio de Francisca Alvarado, que sigue funcionando a la fecha, sigue teniendo propaganda del Estado, tan peleados están que le siguen dando a la ex concubina de Evo Morales, a la madre de Evaliz, propaganda, y ella está en una carrera diplomática en Ecuador, haciendo activismo, generando confrontación en ese país, como ha hecho su concubino, el padrastro de Evaliz, ha hecho lo mismo en Puno, Perú. Entonces, yo les pregunto, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si acá son enorme cantidad, la ministra de Comunicación ha denunciado que en los últimos años, Arias ha recibido 3 millones. Después, Marianela Prada Tejada le ha puesto hasta un canal de televisión al famoso, que obviamente no necesita investigar nada porque el gobierno le entrega todo lo que tiene que decir, le entregan un libreto con documentos, ¿no? Entonces, para nosotros, los que investigamos sin tener acceso, porque estos obviamente bloquean todos los accesos, resulta que es tarea cuesta arriba llegar a un proceso de investigación. En cambio, les entregan convenientemente todo lo que tienen que decir y repetir como loros. Y aparecen como periodistas, como eximios periodistas. Cuando en realidad la información sale por el canal que a ellos les conviene. Por donde está pagado precisamente, por donde reciben millones. El canal de su padre, que entre paréntesis se ha ido debiéndonos porque nosotros le alquilábamos el noticiero acá en Cochabamba, resulta que primero nos quiso comprar el canal. Entonces, cuando no le vendimos, vino con Marian Narrala,
y vino Jorge Arias. Nos hizo una oferta para venderle el canal enviado por el gobierno, y cuando no le quisimos vender, resulta que contrataron los noticieros. Y bueno, nosotros les vendimos los noticieros porque la noticia la podíamos dar también en cualquier horario. El tema es que se fueron sin pagar. Y lo peor de todo es que nos enviaron a otro interesado, que era Edwin Saavedra de Toyosa, que nos hizo una oferta mayor, que tampoco vendimos, solamente por tener esa vinculación con el narcomacismo. Y bueno, si no se podía a la buena, tenía que ser a la mala, o plata o plomo, después con esta delincuencia. Y lo que hicieron es lo que ustedes conocen, un allanamiento con más de 30 policías, con gases lacrimógenos. No se salvaron mis hijos de 7 años en ese momento. Robaron equipos como les dio la gana. Pero obviamente hay que seguir, porque no podemos amedrentarnos por estos envalentonados por el poder. Ojos de pato. ¿Ah? Ojos de pato. Bien, Marianela Montenegro, como siempre, es un gusto conversar contigo, charlar contigo, para que la gente vea la información desde otro punto de vista, más allá de el solo hecho de informar, ver lo que haces en base a la investigación, cosas que te han costado en el tiempo, tu canal, la familia y demás cuestiones. Hay mucha gente que valora tu trabajo y cuando nos envía mensajes nos pide también que recibas las bendiciones para que te cuides, Te quieren tanto que oran por vos, te mandan bendiciones. Es más, si hubiese un cambio en Bolivia, dicen ellos, te quisieran incluso como parte de una estructura gubernamental manejando una entidad del Estado con transparencia y de la manera en la que tú manejas la información. Te paso esos comentarios porque creo que es oportuno también que los conozcas, Marianela Montenegro. Tuve muchas invitaciones de Johnny Fernández para ser alcaldesa, de Manfred Reyes Villa, del propio Evo Morales a través de Hugo Chávez, pero obviamente yo nunca fui funcionaria pública, no quiero tener ninguna vinculación con el Estado porque obviamente esto te limita a hacer el trabajo que haces, a poner la verdad ante todo, cueste lo que cueste. Y es importante que haya más gente difundiendo estos temas, que obviamente pueden tener sus defectos, porque lo hacemos de manera precaria y no tengo vergüenza en mencionarlo porque hemos sido asaltados. Nos han robado cámaras, computadoras, nos han robado, y se los ve ahí en las imágenes robando. Entonces, no tengo ningún problema en reconocer que utilizo esto para muchas grabaciones, para muchos trabajos, para muchas ediciones. Mi personal es mínimo, es reducido, y lo que podemos hacer, hacemos. No. Perdón, entonces Salud, esa es la realidad, mi querido Douglas. No, y lo conocemos, nosotros que somos, yo que soy tu amigo, conozco esto de cerca, pero también es bueno que lo conozca la gente. A veces es bien complicado para muchos más que para nosotros, para ti más que para nosotros hacer este trabajo. Pero cuando estamos en este camino, a muchos nos toca hacerlo de manera altruista. José Antonio es uno de ellos, no recibe un solo peso por acompañarnos en este programa. Nosotros apenas llegamos a cubrir costos operativos del programa. No nos enriquece este programa, pero sí nos satisface hacerlo. Lo complicado de esto es descubrir que alguien que, punto uno, ni siquiera formó parte de una carrera de comunicación social, no tiene la formación para ser catalogada como comunicadora social o periodista, a través de un palo blanco, que es un medio, reciba los favores del Estado, 320,000 bolivianos, que se repartirán seguramente entre el canal, el gerente del canal, la producción, la productora, y algo le va a caer a la hija de Richter.
Da pena. La mayor parte. La mayor parte, obviamente. Y da pena que nuestro Estado esté manejado por ladrones con cuello blanco y con palos blancos, con medios y periodistas que mienten a sus audiencias y que son premiados todos los días, con gente que aparece ser dueño de un canal nacional y vía satélite de la noche a la mañana. No, o sea, da bronca hacer las cosas correctas y no vivir bien. Da bronca que el periodismo, la corrupción, lo malo sea premiado en este país. Y muchos de ellos tengan etiqueta de buenos periodistas. Qué pena, digo yo, porque esas cosas desmoralizan, pero no nos detienen. Vamos a seguir, en algún momento cambiará esta situación, ¿no? Y espero verte y espero abrazarte muy prontito, porque no nos conocemos personalmente. Cuando Bolivia cambie, cuando Bolivia tenga un cielo para todos. Cambia, el gato cumple y viene a Cochabamba. Cuando el Bolivia cambie y el gato cumple, yo quiero darte un abrazo y decirte, valió la pena, Marianela. Valió la pena tanta lucha. Gracias por todo, como siempre. Un abrazo. Ya lo visitaré en Potosí y en Sucre, porque a mí me gusta mucho viajar, disfruto mucho de Bolivia, es tan bella, tan hermosa. Bolivia no tiene una similar en ninguna parte del planeta. Bueno, Marianela. La maltratamos a diario. Así es. Marianela, se despide de ti también el bombón asesino desde Chuquisaca. El bombón asesino que ahora está chocolate caliente por las altas temperaturas, querido Douglas. Bueno, querida Marianela, como siempre un placer. Bueno, pues hasta el próximo viernes. Y estamos esperando con ansias el próximo viernes. Eso te lo puedo asegurar. Muchas gracias por tanta información. Gracias, gran abrazo, querido José Antonio. Que te vaya bonito. Bendiciones. Que Dios te cuide. Y el próximo viernes a seguirle dando duro a la gente para que conozcan muchas cosas más. Que tengas un buen día. Un abrazo. Tenemos pásala bien. un ejército de angelitos dándonos protección. Y amén, eso es así gracias sea. a la gente que obviamente nos pasa sus bendiciones, sus buenas energías. Y eso sí se cumple, 100% se cumple. Un abrazo, mi querido Douglas.